Hola, mi nombre es Miguel Ángel Chacón, mi número de matrícula es al 049905, estoy estudiando bachillerato, vivo en Monterrey, Nuevo León y este es mi proyecto integrador de la materia física 1A. El movimiento circular está presente en todo lo que observamos y nos rodea. El movimiento circular se efectúa en dos dimensiones, ya que para describirlo es suficiente con manejar las coordenadas X y Y, aunque generalmente se expresen en función de las coordenadas polares. Es el que recorre una partícula o un cuerpo por una circunferencia. Este movimiento tiene un eje en todos los puntos, por lo que la partícula se encuentra en una distancia constante del eje. Existen diferentes variables o conceptos muy importantes para explicar el movimiento circular. Ejemplo: punto fijo en el centro de la circunferencia por lo que gira el cuerpo. Radio: distancia en la que gira el punto P sobre el eje, o nuestro caso, R. Posición: punto en el que se encuentra la partícula. Velocidad angular: define la variación angular por la unidad de tiempo. Velocidad tangencial: es el módulo de la velocidad en cualquier punto del giro y viene definido como el recorrido. En unidades de longitud se describe P por unidad de tiempo, V por T. Aceleración angular: es el incremento de la velocidad angular por unidad de tiempo. Aceleración tangencial: se define como el incremento de velocidad lineal por unidad de tiempo. Aceleración centrípeta: componente que va dirigido hacia el centro de la circunferencia. Representa el cambio de dirección, el vector de la velocidad. Periodo: tiempo que tardará la partícula en dar una vuelta al círculo. Frecuencia: número de vueltas que recorre la partícula en una unidad de tiempo. Se expresa en ciclos, segundos o hercios. El movimiento circular se produce cuando una fuerza externa, fuera del cuerpo, llamada centrípeta, actúa en forma perpendicular a la trayectoria que describe el movimiento. Periodo y frecuencia: dos conceptos importantes del movimiento circular son el periodo y la frecuencia. El periodo es el tiempo que tarda un cuerpo en dar una vuelta completa. Sus unidades son S sobre ciclo o simplemente segundos. La frecuencia se define sobre el número de vueltas completas que efectúa un cuerpo en una unidad de tiempo. Sus unidades son hertz. Desplazamiento angular y radial. El desplazamiento angular es un cuerpo que describe la cantidad de rotación por su parte. El radial es magnitud geométrica. Un cuerpo sin unidades es el cociente entre dos longitudes, el arco y el radio. La velocidad angular se define como el desplazamiento angular descrito por una unidad de tiempo. Es una magnitud vectorial con unidades de radiación y dirección, perpendicular al plano del círculo descrito. Se denomina mediante la ampliación de la regla de la mano derecha. Los dedos cerrados indican la rotación del cuerpo y el pulgar, posición extendida, sentido de ella. Una de esas características: de cualquier punto, independiente de la distancia que se encuentre el giro, tendrá la misma velocidad angular, tal como sucede en los caballitos de cualquier hilera de carruseles de la feria. Aceleración angular. La aceleración angular se define como la variación que sufre la velocidad angular en la unidad de tiempo. Es una magnitud vectorial y sus unidades son aceleración tangencial. La aceleración tangencial o lineal con unidades se presenta cuando hay un cambio en la velocidad tangencial, y al igual que esta última, movimiento circular varía constantemente dirección y sentido. La aceleración tangencial se da el origen con el movimiento circular variado, pero si su valor es cero, el movimiento será circular uniforme. Aceleración centrípeta. Independientemente de que el movimiento sea circular, uniforme o variado, siempre está presente la aceleración centrípeta o radial, que es la causa de que la velocidad tangencial, localizada en la periferia de la circunferencia, cambie permanentemente de dirección y sentido, pero no influye en su valor. Esa aceleración siempre perpendicular a la velocidad tangencial, por lo que tiene hacia adentro, de ahí el término de centrípeta. Fuerza centrípeta. Para modificar la velocidad de un cuerpo se refiere a la acción de una fuerza si solo se desea modificar la magnitud de la velocidad sin alterar su dirección. La fuerza debe de actuar hacia la misma dirección que la velocidad. Si se desea modificar también la dirección para difundir un movimiento circular, se debe aplicar una fuerza con dirección perpendicular llamada fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta es una fuerza aparente que se presenta cuando un cuerpo gira. Su sentido es hacia afuera. Eso es lo que tiene la tensión del cable, un cuerpo. En matemática, la longitud del arco, también llamada rectificación de una curva, es la medida de la distancia o camino recorrido a lo largo de una curva dimensional lineal. Históricamente ha sido difícil determinar esta longitud en segmentos irregulares, aunque fueron usados varios métodos. Para curvas específicas, la llegada del cálculo trajo consigo la fórmula general para obtener soluciones cerradas para algunos casos. En la mayoría de los casos no hay solución cerrada disponible y será necesario usar métodos de integración numérica. Por ejemplo, aplicar esta fórmula de la circunferencia de una elipse llevará a una gran elíptica de segunda especie. Entre las curvas con soluciones cerradas están la catenaria, el círculo del cicloide, la espiral logarítmica, la parábola semicúbica y la línea recta.
Suponiendo que se tiene una curva rectificable de cualquier determinada función y suponiendo que se requiere aproximar la longitud del arco de curva, que va de un punto a uno, con este propósito se es posible diseñar una serie de triángulos rectángulos cuyas hipotenusas concentradas cubran el arco de la curva elegido de tal modo que se vea en una figura. Por hacer este método más funcional, también se puede exigir las bases de todos aquellos triángulos sean iguales a, de manera que para cada uno exista un cateto asociado, dependiendo del tipo de curva del arco elegido, siendo entonces cada hipotenusa al aplicarse el teorema de Pitágoras. Así, una aproximación de estaría dada por la sumatoria de todas aquellas hipotenusas desplegadas. Lo que me motiva para lograr mis metas a futuro es el hecho y el factor de poder sobresalir en mis planes con los cuales poco a poco he estado materializando y voy avanzando cada día más. Tengo un podcast en YouTube con un par de amigos que de a poco ha ido creciendo y cada vez hay más personas interesadas en participar y a la audiencia le ha gustado nuestro trabajo y nos apoya para poder seguir pagando en este caso mis colegiaturas. Muchísimas gracias.